A continuación, resolveremos un problema sobre el tema de dinámica. Dos masas de M1 40 kilogramos y M2 80 kilogramos están ligadas por una cuerda como se ilustra en esta figura. El coeficiente de fricción entre el plano inclinado y la masa es de 0,20. Nos piden que determinemos la aceleración de las masas y la tensión de la cuerda. Nos dicen que este ángulo es de 60 grados. Bueno chicos, siempre he dicho que para poder resolver este tipo de problemas, lo primero que debemos hacer es un diagrama de cuerpo libre donde mostremos o donde tengamos en cuenta todas las fuerzas que actúan. ¿Listo? Entonces para M2 ¿qué tenemos? Tenemos el peso y tenemos la tensión. Para M1, fíjense, tendremos la normal porque está sobre una superficie, recuerden, tenemos la tensión que es esta misma, tenemos el peso que apunta hacia abajo y además como hay fricción, nos habla de un coeficiente de fricción, entonces obviamente si el sistema va en este sentido, que es lo que estamos de alguna manera induciendo, la fuerza de fricción iría en contra de ese movimiento, por lo tanto tendremos este sentido para la fuerza de fricción, ¿listo? O fuerza de rozamiento. Ya con esto ahora sí vamos a proceder a hacer el análisis para M2. Fíjense que solamente hay fuerzas en Y, por lo tanto la sumatoria de fuerzas es en ese eje. Y esto va a ser igual a masa 2 por aceleración, ya que el movimiento se da en el eje Y. ¿Qué tenemos? Recuerden que ya colocamos el sentido del movimiento, entonces todo lo que vaya en ese sentido será positivo, es decir, que sería peso 2 menos tensión, o como quieran, menos tensión, que es negativo porque va en contra del movimiento, más peso 2, y recuerden que el peso es masa 2 por gravedad, y eso es igual a ¿qué? A masa 2 por aceleración. Listo. Ahí tenemos entonces la ecuación 1. Ahora vamos a hacer el análisis también de fuerzas para la masa M1. Aquí, como se pueden dar cuenta, hay fuerzas en X y fuerzas en Y. Entonces, hagamos el primer análisis en Y. Y esa sumatoria de fuerza en Y es igual a 0. Recuerden que el bloque 1 no se moverá en este eje, solamente tendrá movimiento en el eje X. Por lo tanto, la sumatoria en Y sería igual a 0. Por eso es igual a 0, ya que el bloque o la masa 1 no tendrá movimiento en el eje Y. ¿Qué tenemos en Y? Tenemos la normal, pero fíjense que el peso 1 tiene una componente en Y que se llama peso 1 en Y, y eso es igual a 0. Por lo tanto, la normal, y pasamos esta al otro lado con signo positivo, y tendremos que la normal va a ser igual al peso 1Y, pero recuerden que peso es masa gravedad, pero este ángulo que está aquí es este ángulo, entonces esa componente tendrá como función trigonométrica masa gravedad por coseno de 60. Esta es la componente en Y, que sería masa gravedad coseno, ¿sí? Coseno del ángulo, que en este caso voy a colocar aquí teta, en este caso es 60. Si reemplazamos ahí, nos da 196 newton, que sería la masa 1, que sería 40 por 9.8 por coseno de 60, ¿sí? Ahora, también podemos determinar esta fuerza de rozamiento, porque recuerden que la fuerza de rozamiento no es más que el coeficiente por la normal. Entonces, si multiplicamos el 0,20 por 196, nos dará 39.2 newton. Ese sería el valor de la fuerza de rozamiento. Ahora sí, vamos con la sumatoria de fuerzas en X, y esta sumatoria de fuerzas en X sí será igual a masa 1 por aceleración, porque el movimiento se da en el eje X. Recuerden, todo lo que vaya en el sentido del movimiento será positivo, es decir, que en este caso la tensión sí sería positiva. Tensión menos fuerza de rozamiento que va en contra, pero fíjense, acá el peso 1 también le aporta, así como le aportó en el eje Y, una componente también le va a aportar en el eje X, que sería esta, que sería no más que masa 1 gravedad, y ahora la componente sería coseno. Entonces para esta, repito, masa gravedad perdón, sería masa gravedad por seno de teta. Listo, para que lo tengan en cuenta. Aquí la tenemos. Y eso es igual a ¿qué? A masa 1 por aceleración. A esto lo llamamos ecuación 2. Vamos a traer entonces esta ecuación 1 aquí, la colocamos y vamos a sumar. Al sumar estas dos ecuaciones, esta ecuación 1 y esta ecuación 2 se cancelarían ¿qué?
las tensiones, y nos quedaría en orden, voy a colocar las positivas, masa 2 gravedad, menos masa 1 gravedad seno de 60, menos fuerza de rozamiento, va a ser igual, aquí factor común aceleración, que multiplica a M1 más M2. Esto que multiplica la aceleración pasaría a dividir esta expresión, entonces nos queda aceleración igual a toda esta expresión, ahí la tenemos, sobre la sumatoria de las masas, ¿sí? Fíjense que simple, ¿no? Finalmente, vamos a reemplazar M2, que es 80, por la gravedad, menos masa 1, que es 40, por la gravedad, por seno de 60, menos la fuerza de rozamiento, que ya la tenemos, sobre la sumatoria de ¿qué? De 120, porque esto sería la masa, 40 más 80, 120. Ustedes resuelven eso, verifíquenlo por favor, no sean flojos, sería 3.38 metros sobre segundo al cuadrado. Esa es la aceleración. La pregunta, ¿terminamos? No, ¿falta qué? La tensión. Bueno, entonces, ¿cómo resolvemos la tensión? Pues la tensión la podemos, vamos a ver dónde la cogimos, de acá. Esta es la ecuación que tomamos, la ecuación 1, que es esta misma. Entonces, fíjense que despejamos la tensión. Como estaba negativa, la pasamos de este lado positiva. Y nos quedaría masa 2 gravedad de este lado positivo. Y luego esto que está negativo, perdón, positivo, pasa de este lado negativo. Y nos queda de esta manera. Aquí, si queremos reemplazamos, pero me gusta factorizar. Entonces tenemos masa 2 como factor común que multiplica ¿qué? A la gravedad menos la aceleración. Recuerden que la tensión hay que despejarla o de la ecuación 1 o de la ecuación 2. ¿Por qué tomé la ecuación 1? Porque es más corta, ¿sí? En la ecuación 2 hay más elementos. Bueno, pero igual, que el que quiera hacerlo por la otra ecuación, pues no hay ningún problema, ¿no? Por facilidad nada más. Masa 2, que es ¿cuánto? Masa 2, que es 80, y aquí está directo, 80 que multiplica a 9.8 menos 3.38. Es bueno que verifiquen, jóvenes, ¿sí? Nos quedaría, repito, M2 que es 80, paréntesis, 9.8 menos 3.38. La tensión sería ¿cuánto? 513.6 newton. Jóvenes, ahí tenemos entonces el resultado, la solución del problema, pero no olviden suscribirse a nuestro canal.